Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos televidentes. Siempre es un gusto el poderle dar la bienvenida para disfrutar todos juntos la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de diplomacia, esta noche vamos a hablar de relaciones internacionales, de tratados de libre comercio, entre otros temas. Vamos a estar hablando de las expectativas ante la reforma migratoria. Dentro del ente bicameral se ha pasado el primer peldaño y todos los salvadoreños y latinos que residen en aquel país del norte están muy expectantes de lo que se pueda lograr. Vamos a estar hablando de política exterior, voto en el exterior y supuesto espionaje de los Estados Unidos en nuestro país, según lo ha esbozado algún rotativo brasileño. Cancillería ha pedido explicaciones. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida a la dama de la noche. Nos referimos a la licenciada Carmen María Gallardo, ex embajadora de El Salvador ante la ONU. Licenciada, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y muy buenas noches a todos los televidentes. Con mucho gusto también le damos la bienvenida al arquitecto Francisco Archul, ex embajador de El Salvador en Washington. Arquitecto, Sergio, un placer tenerlo acá. Igualmente, muchas gracias y es un gusto estar con la embajadora Gallardo. Muchísimas gracias, y debo de ser muy sensato en decir que pese a una intervención menor quirúrgica, usted nos acompaña esta noche acá en 8 en punto. Nuevamente, muchas gracias. No, es un gusto. Iniciamos rápidamente saludando a quien hace posible este primer segmento, como todas las noches, Banco Agrícola. Y bueno, arrancamos sin más premura esta entrevista, no sin antes dar una mala noticia para nosotros: el sensible fallecimiento de un jurista muy connotado en nuestro país esta noche, el licenciado Aquiles Parada, pues tuvo un paro cardíaco y definitivamente le arrebató la vida. Un jurista muy connotado que estuvo íntimamente ligado a la banca salvadoreña. Aquiles Delgado, por supuesto, se destacó en muchísimos puestos. Desde acá, a nombre de toda la familia de Canal 33, mandamos nuestro más sincero pésame a toda la familia de este connotado salvadoreño. Arrancamos rápidamente esta entrevista precisamente con el tema, ex embajador, de las expectativas ante la reforma migratoria. ¿Qué expectativas se pudieran tener o tienen en la primera fase los salvadoreños que residen, así como muchos otros latinos que viven en aquel país del norte, sobre una probable reforma migratoria? Bueno, indudablemente las expectativas son muy altas, ¿verdad? El tema de una solución migratoria permanente y lograr la legalización para tanto compatriota es un tema fundamental. Y la gente está muy convencida de que esto va a llegar a feliz término, lo cual es bueno. Sin embargo, ahorita, como usted sabe, estamos en una nueva reinscripción del TPS, del permiso temporal, y mucha gente se está confiando de que va a venir la reforma migratoria y el proceso de inscripción no está llevando el ritmo que ha llevado en otros periodos. Esto sería un error, que la gente se confíe, porque el proceso de la reforma migratoria va a llevar un tiempo. En cambio, el TPS actual va a finalizar en agosto. Entonces yo haría un llamado muy fuerte a los compatriotas a que no se confíen y que se inscriban y se reinscriban, perdón, en el TPS. Ahora, la embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Mari Carmen Aponte, ha sido muy clara y muy sensata en algunos conceptos de los cuales ha emitido. Ha dicho: la reforma migratoria va a ser justa, pero tampoco va a ser fácil. Es correcto. Definitivamente no va a ser fácil. De hecho, ahora la Cámara de Representantes tuvo una reunión en la cual, por lo que se ha reportado, salieron los republicanos prácticamente divididos, ¿no? El Partido Republicano, creo yo, que está en una coyuntura difícil. Entienden que tienen que reconquistar nuevamente el voto hispano si es que quieren seguir siendo un partido con opción de poder. Pero sin embargo, sobre todo en el sur, hay una fuerte oposición a la reforma migratoria, y sobre todo en la Cámara de Representantes, que son electos cada 2 años y que por lo tanto el voto de sus electores y la opinión de sus electores cuenta mucho. Allí hay una oposición bastante fuerte. Pero el Partido Republicano, el establishment del partido, entiende que tienen que hacer algo en este tema y que no pueden simplemente cruzarse de brazos.
Ahora, licenciada Carmen María Gallardo, en algún momento la vasta experticia que usted pudo amalgamar en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas, obviamente le da un criterio muy propio para ver la composición política de los Estados Unidos, y que en algún momento también hay un término fatal, porque estos se van a ir de vacaciones. Sin embargo, la misma pregunta para usted: ¿cuáles son las expectativas que en algún momento podrían tener los salvadoreños, que desde 1986 el expresidente en aquel entonces que dirigía esa nación no se da una reforma integral como en aquel entonces se vio? Bien, yo quisiera esta noche pues compartir este espacio realmente con el embajador Altschulz, primero dándole una felicitación muy sincera por lo que ha sido su labor, por la forma que nos representó, y yo creo que realmente pues está a la vista de todos los que nos dedicamos a los temas de la diplomacia, ¿verdad?, lo que se puede hacer desde una profesionalización del puesto. Dicho esto, yo quisiera primero empezar diciendo que este tema de la reforma migratoria, El Salvador versus Estados Unidos, si bien es una prioridad muy, muy fuerte para nosotros, debemos enmarcarla también en una situación global. Mi experiencia en Naciones Unidas me permitió constatar que la gestión de los flujos migratorios es una de las principales preocupaciones justamente de los países del sur en este momento. Ahora bien, de frente a Estados Unidos estamos en este momento en una gran expectativa. El enfoque que hasta ahora nosotros, digamos, habíamos concebido que era una reunificación familiar, para Estados Unidos se está viendo de otra manera. Hoy son intereses realmente, yo diría, laborales, económicos, que pudiesen dar una vía, ¿verdad?, dentro de este proceso largo que se está iniciando. Las expectativas son grandes, como lo acaba de decir el embajador Altschulz. Sin embargo, hemos de, yo creo, tener muy buena información, estar en permanente comunicación con nuestros compatriotas, ¿verdad?, y con nacionales, y sobre todo entender que el proceso hoy en la Cámara de Representantes presenta diferentes escenarios, mayor complejidad. El Senado, pues en cierta manera, digamos, llegó a un consenso con un texto, pero ahora nos estamos enfrentando a una situación que va a requerir todo un acompañamiento ciudadano. Y esto yo creo que es lo que estamos viendo, justamente la fuerza que ha levantado esta expectativa. Ahora hay un juego político importante, que es las próximas elecciones, ¿verdad? Y como dijo el embajador, pues ahí tenemos que ver que también nuestros connacionales participen en esta expectativa de poder hacer lobbying y de poder hacer conciencia. Falso sería, creo, verlo a corto plazo. Es un proceso a largo plazo, y repito, con una visión quizá un poco diferente a lo que los salvadoreños siempre hemos estado concibiendo como el reunificar familias. No, aquí impera, y va a ser muy importante, los intereses de Estados Unidos en términos comerciales y económicos. Embajador, usted se refirió antes de la deposición que realizara la licenciada Gallardo sobre una férrea oposición, y muy particularmente sobre los estados, valga la redundancia, los Estados Unidos del Norte. Pero nosotros vimos en días pasados a John McCain, aquel que en algún momento se franqueó sobre la posibilidad concreta de ser una carta importante para la presidencia de ese país, pero que en algún momento él presentó resistencia, un discurso que ciertamente trató de moldearlo, pero que ya para aquellos expertos era muy tarde. Sin embargo, en los últimos días hemos visto a John McCain franqueado de ciertos senadores darle un espaldarazo a una probable reforma migratoria. Claro, como yo le decía, el partido está dividido, ¿no? Pero buena parte del liderazgo del partido y del establishment tradicional entienden que la supervivencia del partido como un partido nacional depende en buena parte de su posición de cara a la migración. La demografía en Estados Unidos ha cambiado. El votante tradicional del Partido Republicano, que es masculino, blanco, rural, ya no es la mayoría. Entonces ellos tienen que adaptarse a estos nuevos cambios demográficos, y eso significa presentar y tener una posición más favorable hacia la migración.
Ahora, el mismo expresidente George Bush hoy salió ayer dando unas declaraciones en las cuales también daba un apoyo a la necesidad de la reforma migratoria. Eso es por un lado positivo, ¿no? Pero por el otro lado existe la realidad de que sobre todo en la Cámara de Representantes, con la cual los congresistas son electos cada 2 años, la opinión de sus electores pesa mucho. Y en estos estados del sur hay una oposición muy fuerte por creencias que son erróneas. Creer que los inmigrantes les van a venir a quitar los trabajos, creer que los inmigrantes son unos parásitos que solo se aprovechan del sistema de Estados Unidos. En fin, eso no es cierto. Hay estudios que comprueban que los inmigrantes son una de las fuerzas más importantes en la economía del país. Hay estudios que demuestran que ellos no están siendo parásitos, sino que por el contrario contribuyen a la economía, etcétera, ¿no? Pero esta es la disyuntiva. Pero esperemos que prevalezca esa visión de que realmente el Partido Republicano tiene que, no puede, seguir dándole la espalda a este tema. Ok, ¿cómo podemos interpretar, antes de conocer la posición de la licenciada de Gallardo, que en algún momento el ex gobernador Arnold Schwarzenegger, inmigrante austríaco, era un férreo opositor a cualquier tipo de beneficios de esta naturaleza para los migrantes? Ya. Bueno, mire, yo diría que es política, ¿verdad? O sea, hay varios congresistas hispanos de Texas, el congresista Cruz, que han mantenido posiciones muy anti-inmigrantes, a pesar de que ellos vienen de una familia que emigró a Estados Unidos, ¿no? Pero nuevamente, yo creo que eso se debe o responde a las presiones que reciben de sus electores cada 2 años. Licenciada Gallardo, muchos especulan que esta va a ser la solución a todos los males de los salvadoreños que viven en aquel país del norte, una reforma migratoria. No creo que tampoco eso es exacto. Digamos que va a permitir a mediano plazo un cierto equilibrio, digamos, en la dinámica de nuestra sociedad, pero no va a ser toda la solución. La solución se encuentra dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro esfuerzo nacional para establecer justamente condiciones más favorables para los salvadoreños en su progreso y en su desarrollo humano. Ahora, no todos van a calificar a esta reforma. No todos van a calificar, justamente, no todos van a calificar, y ahí empieza, digamos, el primer, digamos, examen que va a excluir. Por eso, creo que la información es muy importante. Cuanto más canales de información les podamos proporcionar a nuestro connacional, incluso desde El Salvador, para aquellos que están en Estados Unidos o aquellos que piensan que pudiesen irse a reunir con sus familiares dentro de este proceso, y no necesariamente será el caso, creo que eso puede ayudar. Los mecanismos de información, también levantar toda esta fuerza que tenemos también como lobbying político, ¿verdad? Ciertamente puede ayudar a la conciencia, a la toma de conciencia, como decía el embajador, que los políticos, en particular el ala republicana dura, ¿verdad?, pues está teniendo. Ok. Los invitamos a una primera pausa comercial. En 8 en punto regresamos con mucho más. Muchísimas gracias por su preferencia, embajador Archul. Muchos dicen que esto está respondiendo a la reforma migratoria o en la petición que en algún momento realizara el presidente Barack Obama, donde le dijo al ente bicameral: o lo hacen ustedes o lo voy a pedir yo. De hecho, fue una de las promesas que en su primer mandato él ya había articulado dentro de una plataforma electoral. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el trasfondo de esta reforma? Estamos hablando de alguna manera que se está respondiendo al impacto que generó el voto latino en las pasadas elecciones. Sin lugar a duda es un factor importante, ¿verdad? Si usted ve, históricamente el Partido Republicano ha venido perdiendo la cantidad de votos hispanos en las últimas 3 o 4 elecciones. Esto es algo que no ha pasado desapercibido en absoluto. Y obviamente el Partido Demócrata está tratando de capitalizar lo más posible ese voto, ¿no?
Pero también hay otro tipo de razones, hay razones económicas. Como yo mencionaba, los inmigrantes son un factor importante en el desarrollo económico de los Estados Unidos. Usted mencionaba, hay ciertas labores que no son fáciles o que no las hacen los norteamericanos. Mire, un caso concreto es lo que está pasando ahorita en las áreas rurales, en donde los agricultores se están encontrando con dificultades para levantar las cosechas, porque no está llegando la cantidad de inmigrantes que se necesitan para trabajar en las fincas y trabajar en el campo, ¿no? O sea que hay una razón económica. Por otro lado, hay un consenso, y aquí sí, tanto de republicanos como demócratas, que el sistema de inmigración está roto, como dicen ellos, no funciona, y es parte del interés nacional. Ya se puede convertir en un problema de seguridad nacional el poder resolver este problema, que pasa, por un lado, por el cierre de las fronteras, que es el principal caballito de batalla de los republicanos, pero que también pasa por diseñar un mecanismo en el cual se puedan regular de manera legal los flujos futuros migratorios. Ok, existen asimetrías naturales, embajador, de los países latinoamericanos que tienen sus connacionales en Estados Unidos con aquel país del norte, pero también existe una simbiosis entre ambos, es decir, una cooperación muy estrecha, porque en algún momento se ha dicho, peyorativamente, pero que Centroamérica representa el patio trasero de los Estados Unidos, por cuanto no solamente hay que invertir en proyectos acá que garanticen las oleadas, o que no se den las oleadas sucesivas de salvadoreños a aquel país. Sin embargo, esto no es por humanidad, esto es por las mismas tareas y algo más que los norteamericanos no pueden realizar en su país. Bueno, mire, yo diría desde el punto de vista de nuestro como salvadoreños, que nuestra obligación como país es proporcionarle las oportunidades económicas a nuestra población para que no tenga que verse forzada a migrar. Muchas veces se ha dicho que lo que hay que buscar es que la migración sea un acto voluntario y de opción y no una obligación, puesto que no hay otras opciones acá. Entonces, el mejor compromiso y la mejor forma que podemos nosotros hacer para solucionar o mejorar la situación migratoria es proporcionar aquí en nuestro país las oportunidades económicas, de trabajo, de vivienda, de salud, etcétera, para que nuestra población no sea obligada a migrar. Embajador, ¿de qué forma, si usted lo podría sintetizar, contribuyó este gobierno, puntualmente ahorita el gobierno del cambio, a evitar de alguna u otra forma o paliar la necesidad imperiosa de poder ir a Estados Unidos? Y esta pregunta se la hago sobre la base de que también hay migración de materia prima o obra humana calificada que también está emigrando a otros países. Ya. Mire, el proceso este es un proceso largo. Usted no va a generar oportunidades de trabajo de la noche a la mañana, sobre todo en zonas del país que han estado histórica y tradicionalmente marginadas, ¿no? Pero un caso específico es el del primer fomilenio. Antes, la mayoría, sobre todo la población joven, decía que sus aspiraciones eran migrar a Estados Unidos. Ahora, tras haberse completado de manera exitosa el fomilenio, lo cual esperamos sirva para que podamos obtener un segundo compacto, ya esa percepción ha cambiado en muchos de los jóvenes de la zona. ¿Por qué? Porque ya hay algunas oportunidades de trabajo en ecoturismo, en fin, en distintas actividades agrícolas que se han generado. Entonces, yo creo que esto no es todo, pero es un ejemplo de que sí es posible. Y yo creo que ese debe ser el esfuerzo de todos. Ok, bueno, y que actualmente se está ponderando el segundo fomilenio, segundo compacto en la MCC. Ex embajadora, pues quiero compartir con usted y con los amigos televidentes para tener algún tipo de reflexiones sobre la política doméstica de los Estados Unidos, y una nota que ciertamente nosotros hacemos un estudio integral de toda la información que se puede vertir en informativos, tanto nacionales como internacionales. El noticiero Univisión comparte una nota que pues no es muy alentadora y la quiero compartir con ustedes también. Se tambalea la reforma migratoria en la Cámara de Representantes, es decir, el otro peldaño que viene dentro del ente bicameral. El estudio, embajadores, muestra
que si la elección fuera este día, la mayoría de legisladores no aprobarían un plan como el cual se manejó en el Senado. Los republicanos de la Cámara de Representantes debaten a partir de este miércoles la estrategia que implementarán para debatir la reforma migratoria. Para ser aprobada se necesitan 218 votos de los 435 escaños existentes. No va a ser fácil. Definitivamente no es fácil y es parte justamente de la información a la cual yo me refería antes. Hay que entender todo este proceso que se ha estructurado en ambas cámaras y la noticia lo dice, lo confirma. El día de hoy no hay consenso, ¿verdad? Eso de los 435 escaños, entiendo que son 218 más o menos que tendrían que dar su aprobación, lo cual crea nuevos escenarios. Es decir, nuevos escenarios en cuanto a escenarios más complejos, ¿verdad?, de los que se tuvieron hace unos días en el Senado, y creo que incluso si la Casa Blanca, ¿verdad?, el presidente Obama está como dándole un nuevo impulso a su propia estrategia a nivel nacional para justamente trabajar en ese sentido. Para el presidente Obama este sería un gran logro, o sea, realmente fue una promesa de campaña y para él sería un legado, pues yo diría histórico, ¿no? Ahora, tiene la dificultad justamente del balance, ¿verdad? Y de la Cámara de Comercio, la Cámara de Representantes, donde pues la mayoría es republicana. Ahora bien, el embajador lo mencionó, incluso dentro del criterio de los republicanos hay una cierta diferenciación y eso es interesante. Yo creo que ellos mismos han ido evolucionando, han ido haciendo un análisis muy profundo y a pesar quizás de que sus constituyentes pues quisieran que su posición fuese diferente, están tratando de llegar a una apertura que permita por lo menos un texto consensuado, que será lo que al final habrá que comparar con el texto del Senado, ¿verdad?, para poder remitirlo después a la Casa Blanca. Ok, ahora definitivamente lo que nosotros estamos esperando, como lo ha puntualizado el embajador Archul, es una nueva programación o ampliación del estatus de protección temporal, y esto deviene no solamente de las relaciones muy buenas, relaciones que se tienen con el principal aliado de los Estados Unidos, que de hecho, si hoy por hoy se puede dar una ampliación que prácticamente se está dando como un hecho, es parte también, y es importante decirlo honradamente, del trabajo que hasta en ese momento había realizado y que se retira de esa embajada el embajador Archul. Es decir, es parte obviamente del trabajo que hizo conjuntamente con el ex canciller Hugo Martínez, que ya vamos a hablar del nuevo cargo en el SICA de él, y que en algún momento vendría a dar la posibilidad de que estos connacionales que van a estar en primera fila para una reforma migratoria podían seguir albergando este sueño. Mire, yo creo que la primera función de un diplomático es justamente velar por el interés nacional de los connacionales. Y en el contexto de esta reforma migratoria, reitero, el embajador Alchus hizo lo que debía ser. Nada más que aquí nos encontramos ante realmente todo un aparato, ¿verdad?, político, fuerzas muy dinámicas y un proceso. Para Estados Unidos no es un tema nuevo. Para Estados Unidos son años que ha venido avanzando. Gracias a Dios, yo diría, hay una evolución, presión también de la sociedad civil, ¿verdad?, y de todas las organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes, que están marcando una nueva pauta. Pero en el caso, digamos, de lo que debe ser una representación diplomática, el embajador Alchus realmente pues hizo su deber. Y ahora bien, no hay ningún diplomático que puede trabajar solo. Por consiguiente, tiene que existir, ¿verdad?, todo un acompañamiento estructurado, consistente del Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso de la Presidencia, porque aquí estamos hablando de un tema también de país para nosotros, ¿verdad? Ok, quiero compartir con ustedes dos, embajadores, un tema, y los amigos televidentes, muy pero muy delicado, y es Cancillería ha pedido algún tipo de explicación ante la divulgación de un supuesto espionaje de los Estados Unidos con nuestro país. Y es que el embajador de la CIA, el ex trabajador de la CIA, Edward Snowden, aseguró en una nueva entrevista
revista que no ha facilitado ningún tipo de información clasificada a los gobiernos, tanto de China o Rusia, y mucho menos que alguno de ellos haya tenido acceso a sus computadoras. Sin embargo, Estados Unidos se enfrenta a la petición de información de varios países de Latinoamérica que habrían sido espiados por agencias norteamericanas, lo que indica que Snowden sigue revelando información. Ahora, la mayor incertidumbre es de cuál de estos países han ofrecido asilo político y cuáles va a decidir viajar el joven de 29 años, aunque Venezuela y Nicaragua parecen ser las primeras opciones, y en alguna manera también se ha mencionado el nombre de El Salvador. Embajador. Bueno, mire, yo creo que de ser cierta esta información se trata de un caso delicado, ¿no? De una situación delicada. Y mire, el espionaje es algo que ha existido siempre, ¿verdad? Tampoco hay que rasgarse las vestiduras, pero sí es algo que no se debe de dar a conocer. O sea, yo sí creo que esto, de ser cierto, es una situación bastante complicada para los Estados Unidos. Lo mismo en el caso del incidente con el presidente de Bolivia, ¿no? Realmente las explicaciones dadas hasta ahora no son del todo convincentes. Tan es así que tuvimos pues una votación de consenso en la Organización de Estados Americanos, ¿no? En el cual, entre otros puntos, se le pedía a los gobiernos europeos que dieran explicaciones. Esta es una situación delicada. Yo creo que no hay que maximizarla. Espero que esto no lleve a a dañar las relaciones buenas que existen entre los países entre América Latina y Estados Unidos, pero sí es algo a lo cual hay que darle atención y respuesta, y una respuesta adecuada, no simplemente unas zafadas como de alguna manera pudieran ser algunas de las explicaciones dadas. Okay. Embajadora, se ha pedido, como dice el embajador, no amplificar esta idea. Sin embargo, no es el primer suceso, porque en el pasado vimos los Wikileaks. Sí, mire, yo creo que en primer término, todo país a través de su Cancillería tiene absolutamente el derecho de manifestar algún tipo de reacción o de protesta o de pedir explicaciones por las vías diplomáticas. Sin embargo, yo creo efectivamente que no hay que individualizarlo. Estamos en la era moderna, sabemos cómo se maneja también la información a nivel globalizado. Sabemos cuáles son las prácticas de determinados países, pero no podemos individualizar y mucho menos ponerlo como entredicho en nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos. La Unión Europea en su conjunto ha tenido su reacción bastante fuerte, ¿verdad? A lo que quiero llegar es lo siguiente: el hecho en sí disgusta, causa motivos digamos, que se incomoden los gobiernos, ¿verdad? Pero se tiene que ver esto dentro de un contexto global. Mi punto sería quizás que este enfoque tiene que llevar un debate global, porque tenemos que ir con la región, no individualizarlo como para El Salvador únicamente, y luego tener dentro de las vías diplomáticas el mejor posible digamos, comprensión de cómo se manejan las situaciones. Lo que sí, para Estados Unidos, pues esto ha sido una situación bastante, digamos, indeseable, ¿verdad? Y se está justamente tratando de solventarla. Nueva pausa comercial, la que hacemos en 8 en punto. Regresamos con este tema, precisamente porque todavía hay mucho más que compartir con ustedes. Volvemos. Estamos de regreso. Ante, embajador, la noticia de un posible espionaje que se puede haber dado por parte de Estados Unidos a países latinoamericanos, han habido reacciones, y uno de ellos es el representante, el presidente del Congreso de nuestro país. El presidente de la Asamblea Legislativa, y textualmente le comento para ser responsable sobre las opiniones que virtió Cifrido Reyes, quien lamentó que Estados Unidos haya espiado a este país centroamericano. Estimó que el espionaje contra El Salvador es inaudito porque nosotros nunca le hemos declarado la guerra a nadie. No me cabe duda de que El Salvador ha sido espiado y que de esa manera se violenta la soberanía
nacional de este país. Yo creo, dice él, el presidente, que este tipo de situaciones demanda el pronunciamiento inmediato de los congresos latinoamericanos para que nos den una explicación oficial sobre lo que han hecho, dijo a la prensa internacional. Sus impresiones. Bueno, mire, en primer lugar, esta es una aseveración que ha salido publicada, ¿no? No está definitivamente comprobado. Yo creo que lo primero es tratar de comprobar los hechos. De ser cierto, obviamente, como yo había mencionado anteriormente, esto es una situación delicada. Y como bien decía la embajadora Gallardo, los gobiernos, incluso el nuestro, tiene todo el derecho de pedir explicaciones ante un hecho como esto. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión del derecho que le asiste a cada país. Chile, por ejemplo, que es un país también muy cercano a Estados Unidos, ha pedido también explicaciones, sí, ¿no? Brasil también, o sea que esto es algo que yo creo que hay que verlo con cierta naturalidad, ¿no? Ahora, la diplomacia hay que hacerla directo, bilateral y no a través de los medios de comunicación social, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cosas es mejor si se manejan, como decía bien la embajadora, a través de los canales diplomáticos establecidos. ¿Cómo van erosionando la relación que pueda tener Estados Unidos con algunos países este tipo de noticias? Indudablemente van creando problemas, ¿no? Como hay países que ya tienen una situación, digamos, no tan cómoda en sus relaciones con Estados Unidos, particularmente países de América Latina, de Sudamérica, y este tipo de cosas pues las van empeorando. Eso no se puede negar. Embajadora Gallardo, luego de las revelaciones de este joven de 29 años, Edward Snowden, algunos países como Rusia le negaron la posibilidad de ser asilado, como se determina en el derecho internacional. No existe un proceso de extradición, un tratado. Rusia, Estados Unidos, pero sí unas muy buenas relaciones diplomáticas y comerciales. Sin embargo, hay otros países como Nicaragua y Venezuela que, sin necesidad que lo solicite, se han puesto a la disposición. Estados Unidos con Venezuela y Nicaragua no ha tenido las relaciones más felices. ¿Cómo se podría esto interpretar dentro del éxito de la diplomacia internacional, que estos países le brindaran asilo a Edward Snowden, indistintamente que le guste o no al país del norte? Bueno, me parece que esta situación se está viviendo de conformidad a las líneas o las vías que la diplomacia hoy en día tiene. Cuando los intereses comerciales, los intereses supra, digamos, nacionales, pues son fuertes, un país puede variar su posición y además, si no tiene tratado de extradición, no ceder y tener su justificación por las cuales no concede asilo a determinada persona. Ahora bien, tenemos, me refería aquí pues a Rusia, pero hablando de los países pues de nuestro continente, ¿verdad? Concretamente Venezuela y Nicaragua, incluso Ecuador le ofreció o dio a entender que iba a contemplar la solicitud, digamos, de asilo, cosa que no sucedió. El vicepresidente Biden, como sabemos, estuvo, ¿verdad?, hablando con el presidente Correas, y pues se llegó a un buen entendimiento de que no le convenía a Ecuador hacer ese planteamiento. No así para Venezuela, quien pues de manera unilateral ha respondido, entiendo de manera positiva, ¿verdad?, a una solicitud de asilo, y Snowden lo está considerando. Mire, la relación, yo creo, entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos se enmarca en una serie de circunstancias. Este no es más que un elemento adicional que no va a variar la dinámica existente, ¿no? Entonces, es soberano cada país para determinar. Primero, si hay un tratado de extradición, hay que cumplirlo. Pero si no lo hubiese, cada gobierno puede tomar una decisión unilateral en beneficio o no de sus propios intereses, pero ahí es el riesgo que corre, ¿verdad?, cada gobierno. Embajador, sus impresiones desde la perspectiva de lo que sucedió con Evo Morales.
Bueno, mire, como yo decía, y la votación en la OEA lo confirma, este es un hecho lamentable, pero también es un hecho preocupante, ¿no? Es un hecho que ha violado el derecho internacional y eso no se puede tomar a la ligera. Las explicaciones dadas por los países, por lo menos no han sido muy convincentes hacia un amplio sector, ¿no? Y creo que sí amerita un poco más de explicación en este sentido, ¿no? Se trata de un presidente de un país a quien se le debe de tener todo el respeto y la consideración. Eso no se dio en este caso y creo que eso de alguna manera se tiene que dar respuesta. Embajadora, por favor. Sí, yo quisiera agregar también que en este caso hemos visto cómo Bolivia ha tenido la capacidad de levantar, digamos, una voz al unísono de su causa, tanto en la OEA como, tengo entendido, en Naciones Unidas. Y esto es importante. Cualquier que sea la situación, un país cuando considera que sus derechos han sido violados o una situación lo ha colocado en posición, digamos, pues de debilitamiento, es importante tener esta capacidad y esto es resultado de una serie de trabajos de alianzas de intereses. No es cuando hay una crisis, cuando hay una situación que de repente un país logra levantar estos votos, este consenso. Y es así como en OEA, digamos, se puede plantear el tema ante toda una Unión Europea o desde Latinoamérica a la Unión Europea se le pregunta qué sucedió. ¿Cuál es el motivo por el cual no pudo aterrizar, verdad, el avión presidencial? Entonces es importante tener en mente que este trabajo bilateral que algunas personas piensan que no tiene un resultado inmediato es el trabajo que permite a una diplomacia de un país, tanto más en el caso nuestro un país pequeño, ¿no?, tener fortalezas para que cuando surge una situación levantemos, digamos, al unísono otras voces. Ok, hablemos del voto en el exterior. Este día vimos los salvadoreños en algunos rotativos donde no hay plata para echar a andar este sueño, este derecho político de los salvadoreños en los Estados Unidos y se esboza también de que es problema del Ejecutivo y él tiene que ver de dónde saca la plata. Su lectura. Bueno, mire, yo creo que hay que partir de lo que para mí es lo más importante. Como usted bien dijo, se trata de un derecho. No pueden haber ciudadanos de primera y de segunda clase dependiendo de si viven dentro de la frontera nacional o si viven fuera de la frontera nacional. Entonces creo que se ha hecho un esfuerzo por garantizar, por crear las condiciones para poder garantizar este derecho a todos los salvadoreños que viven en el exterior. Dicho eso, es un proceso que no es fácil, ¿no? Y creo que en el caso nuestro se comenzó tarde. Se comenzó tarde con la emisión del DUI, que es un requisito indispensable, y se comenzó tarde en el proceso de empadronamiento. No ha habido la suficiente promoción, no ha habido campañas de divulgación y de promoción para alentar a la gente a que se vaya a registrar y que puedan votar. Sin embargo, los mecanismos que se han utilizado son positivos. Acuérdese que antes, en el caso de Estados Unidos, había únicamente 3 consulados donde se podían, donde se extendían los DUIs. Ahora esto se hace en los 16 consulados que tiene El Salvador en Estados Unidos, más 5 en Canadá. Esto es un paso muy importante. Ahora, embajador, es importante decirlo porque cuando hemos abordado ese tipo de temática, los amigos televidentes que sintonizan la entrevista 8 en Punta vía en línea o algún otro medio como las redes sociales, nos establecen que indistintamente de que se den facilidades, hay mucha apatía por parte de los salvadoreños de poder adquirir este documento único. Correcto, mire, y por eso es que es tan importante hacer una campaña de concientización en ese sentido, ¿no? Acá el DUI se lo piden a uno para cualquier cosa, ¿no? Entonces el DUI se convierte aquí en un instrumento fundamental y necesario para su actividad diaria. Eso en Estados Unidos no es tan así. Entonces por eso es que la gente quizás no ve la urgencia o la necesidad de hacerlo, a no ser que tengan que hacer un trámite acá. El voto en el exterior, la posibilidad de votar es algo que en principio la gente sí anhela y sí quiere
pero que no necesariamente se va a tomar todas las molestias que pudiera tomarse para hacerlo. Eso no es solo algo que nos sucede a nosotros. La experiencia de los países latinoamericanos que ya tienen el voto en el exterior muestra que la cantidad de votantes que efectivamente van a votar es mucho menor que el potencial que se tiene, ¿no? Entonces yo creo que lo importante no es medir esto en base al número de personas que se van a registrar y que van a votar, sino que lo importante es decir, hay ya creado un mecanismo para que ese derecho fundamental de los salvadoreños se pueda hacer efectivo. Ahora, este derecho político, embajadora, que en algún momento se ha pedido en diferentes organizaciones que vienen a nuestro país y que recogen todo aquella manifestación de los salvadoreños que quieren votar, en algún momento no ha tenido el eco, no solamente porque se aprueba un decreto para hacerlo, sino que porque no se tienen los fondos. Y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, lo ha insistido reiteradamente. Estamos contra el reloj para echar a andar este proyecto. Bueno, mire, yo quiero esta noche decir que como ciudadana realmente me parece que el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha sido muy franco con la ciudadanía. Independientemente, ¿verdad?, de sus orígenes partidarios, lo debo enfatizar. Él ha estado invocando las causas de tiempo, de falta, o sea, de tiempo en cuanto a tardanza, ¿verdad?, del proceso para que arranque, la falta de presupuesto para las distintas etapas, concientización, socialización, puesta en práctica, digamos, ya del operativo en los consulados. Y bueno, nos encontramos hoy con la situación de que se ha cumplido en términos políticos con un deseo de la ciudadanía, ofrecerle la posibilidad, más pareciera que la falta de tiempo, la falta de recursos de la instancia suprema, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y de los mecanismos operativos a veces en los consulados, no van a permitir justamente cumplirle a la ciudadanía. Ahora, si acaso no se puede llegar pues a término feliz, pero el proceso se inicia, creo que hemos abierto una nueva etapa para El Salvador dentro del proceso democrático. Hay todavía algunas esperanzas, entiendo que en agosto, ¿verdad?, se cierra la fecha del empadronamiento, ¿verdad?, del DUE. Las cifras que nos llegan no son muy alentadoras. El por qué la gente no desea tener ese DUI, no es parte de su vida diaria en Estados Unidos. Tiene que venir desde El Salvador esa conciencia. Ahora, quizás esto es un proceso un poco más largo y yo diría que, bueno, se ha iniciado, pero no estoy tan segura esta noche que vamos a lograrlo. Ok, sí. Bueno. Una nueva pausa comercial es la que realizamos acá en 8 en punto. Al regresar, Participación Ciudadana. Volvemos con eso. Estamos de regreso, damos paso a Participación Ciudadana. Para eso saludo con mucho gusto esta noche a mi productora, Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestros invitados. Peter Dumas dice, la misma doble moral que le achacan al partido Arena es la que le acaban de aclarar al FMLN. Buen comentario, dice. También por acá, Vic dice, es la paranoia colectiva de los Estados Unidos. Esto en relación a la supuesto espionaje, ¿verdad? Noé Vilas dice, pero han estado en contra del imperio y su candidato ha quemado la bandera de los Estados Unidos. Esto en relación a lo que dijo Sigfrido Reyes. Héctor Bolaños dice, solo han quemado la bandera de Estados Unidos, pero eso ni es estar en contra, dice. Bamsar dice, vigilan a los corruptos, terroristas, etcétera, y enemigos de los Estados Unidos. Si alguien se aflige por ello, por motivos tendrá. Ale Canal dice, si la reforma migratoria no es a corto plazo y tampoco nos dieran la prórroga del TPS, ¿cómo quedaríamos?, pregunta. Eva del Carmen dice, derecho a decidir, no migrar, dice Rafael Castellanos. Qué gusto me da ver en su programa a dos de los mejores embajadores que hemos tenido, sobresalientes. Saludos cariñosos para ambos, dice. Bessie Ríos dice, el espionaje es algo que siempre ha existido y lamentablemente, le agrega ella, no se ve que vaya a cambiar la cosa. Hay mucha participación más, pero por cuestión de tiempo vamos a llegar hasta acá, Sergio. Gracias, Georgina. Gracias, amigos televidentes. Agradecemos también a los que nos sintonizan en línea y a los que nos escuchan por medio de Radio Universidad
Universidad Tecnológica 970 AM. Embajadora, inicio con ustedes sus comentarios, sus impresiones luego de la participación ciudadana. Bien, primero satisfecha porque veo que la ciudadanía pues también tiene interés en seguir un poco lo que el quehacer diplomático aporta al país. Y yo pienso que este es el momento en que muchas de las, digamos, visiones que se tienen en torno a lo que hace un diplomático debería plantearse en aras de los mejores intereses del Salvador. Ahora, tenemos variables que podemos modificar como país, pero hay variables que no podemos modificar del panorama internacional. Esta noche hemos tocado varios temas, ¿verdad?, que se nos vienen y tenemos que tener la suficiente madurez y la suficiente, digamos, consistencia, ¿verdad?, y claridad como para poder hacer frente a una situación sin que esto, digamos, cree un clima desfavorable a lo que estamos tratando en este caso de lograr, que es toda nuestra proyecto a futuro, ¿no?, en términos de desarrollo a través de Familienio y otros aspectos. Una pregunta que yo no se la puedo dejar de hacer, embajador, esta noche, y es: ¿cuál debería de ser la postura en términos diplomáticos a futuro, indistintamente cuál sea el gobierno que llegue al Ejecutivo en las próximas elecciones de nuestro país hacia el mundo? Bueno, mire, la diplomacia siempre va a tener que regirse por el gran referente del derecho internacional. Eso realmente es nuestro marco de referencia. Sin embargo, estoy convencida que para los próximos años, sobre todo los países del sur, los países en desarrollo, hemos de apostarle a una diplomacia comercial. Una diplomacia comercial estructurada, consistente, con la colaboración del sector privado. Y esto es una cosa, yo creo, innovadora, y pienso que solo haciendo esta alianza privada y público dentro de la diplomacia vamos a poder colocar los intereses del Salvador fuera y atraer justamente inversión hacia El Salvador. Ok, embajador, tengo poco tiempo, sin embargo, su ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, agradecer a Rafael Castellano sus comentarios tan elogiosos. Y segundo, referirme a la pregunta sobre qué sucede si no hay TPS, si no hay reforma migratoria. Sería el peor de los escenarios. Ahora, la prórroga ya está concedida, ¿no? Ya de hecho eso ya se logró. Lo que necesitamos ahorita es que los 208,000 salvadoreños que ya han sido beneficiarios se vuelvan a reinscribir a la espera de que en los meses posteriores, esperemos, se pueda definir lo de la reforma migratoria, ¿no? Ese quizás sería un punto fundamental para mí. Y yo creo que de cara al futuro, además de lo que dice la embajadora Gallardo, yo creo que es importante continuar con lo que el canciller Martínez y esta administración creo que de manera muy sabia han hecho, y es abrir las relaciones internacionales del país a otra serie de países de distintas orientaciones, de distintas corrientes, como él siempre ha dicho, en un marco de una diplomacia sin ataduras ideológicas y abierta al mundo. Bueno, y ahora en el SICA, que ciertamente hay mucha expectativa. Embajador, bueno, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Un gusto Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, el gusto y embajadora, siempre es un gusto tenerla acá. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Será hasta el día de mañana. Pase muy buenas noches una vez más, y por supuesto, como todas las noches, el Señor nos bendiga a todos.